Bienvenidos a nuestro podcast Te devuelvo el aprendido. Yo soy Silvia. Y yo soy Cris. Y hoy tenemos una invitada especial, Laura Morgan, que nos viene a hablar de tarot. Hola a todos. Bienvenida, Laura. Gracias, chicas, por la invitación. Bueno, Lau, queríamos iniciar esta cápsula ahora con este tema que ha sido súper interesante. Tiene mucha gente que tal vez se ha identificado con el tarot, unos porque conocen de él, otros porque no conocen. Entonces, tal vez les resuena, a unos les resuena de forma positiva, a otros tal vez les resuena más como desde el lado de la curiosidad. Y por eso queríamos como traer dentro de las opciones que existen en el proceso de sanación, también el tarot es una de ellas. Y queríamos entonces que nos contaras qué es para vos o qué ha significado para vos una terapia o el proceso del tarot como tal, más allá del instrumento, sino cómo podremos utilizar el tarot como una terapia de autoconocimiento o cómo podemos integrarla en nuestro proceso evolutivo. Siempre antes de una lectura, yo le pregunto a las personas si creen en Dios. Obvio, hay personas que creen en Dios y hay personas que solamente creen en la energía, o inclusive le he hecho lecturas a personas que me dicen que no creen en algo específicamente. Y yo les hago esta pregunta porque lo importante es entender que el tarot es un mensajero, ¿verdad? Es un mensajero de nuestros ángeles, de nuestros guías, ¿verdad? Y a fin de cuentas de Dios. Y para mí es una gran herramienta porque a veces nos sentimos solos, a veces nos sentimos perdidos, a veces nos sentimos confundidos. Y los mensajes están ahí, ¿verdad? Están en nuestro campo energético, están en la naturaleza, están en nuestros sueños, están en las palabras de las otras personas, pero estamos tan desconectados de esa naturaleza y es súper normal que vivamos así, que no podemos escuchar. Entonces, ese es el valor más grande de integrar el tarot como una herramienta, ¿verdad? Que es entender que nos abrimos a recibir mensajes de nuestro ser superior cuando quizás no tenemos la práctica o quizás no tenemos otras herramientas para hacerlo, o inclusive usar el tarot como una más. Em, Creo que es una gran guía tanto para las personas que están iniciando un proceso y están comenzando a dar sus primeros pasos, como para personas como Cris, inclusive, ¿verdad? Que Cris ya hace sus talleres, conecta con el tarot, conecta con otras herramientas y ella igual encuentra en el tarot siempre una guía. Entonces, yo creo que de esa manera es como yo recomiendo integrar los mensajes del tarot. Me parece, claro, excelente. Y se me vienen demasiadas preguntas cuando empezás a hablar de cómo integrarlo. Pero la primera que quiero hacerte es, ¿y cómo llegaste vos a este camino? ¿Qué trajo a Laura al tarot o qué trajo el tarot a Laura? Fue loquísimo porque, bueno, digamos, mi proceso interior, yo lo empecé a los 21 años y todo vino con una depresión súper fuerte que yo dije, bueno, o sea, de aquí, o sea, toqué fondo, o sea, yo tenía como un año de sentirme así y toqué fondo y yo dije, bueno, creo que esto es una depresión y decidí cambiar todo. Cuando yo me abrí a recibir, vino todo, ¿verdad? Entonces, cambié mi carrera, estudié yoga y tuve la oportunidad de irme a vivir a Guanacaste y tuve la oportunidad de conectar con una planta sagrada que se llama la ayahuasca. Y a este punto yo nunca había tocado un tarot, o sea, nunca.
No fue en la primera ceremonia, porque entonces yo comencé un proceso también con las plantas sagradas, y en una ceremonia me comenzaron a presentar unos arcanos mayores, yo en ese momento sabía que era el tarot, pero yo no tenía un tarot en mis manos. Después de esa ceremonia, bueno, en estas ceremonias cuando uno se abre mucho a recibir, ¿verdad? Yo entendí también muchísimas otras cosas, el Reiki, los cristales, la meditación, el poder del yoga, ¿verdad? Y llegó el tarot. Después de esta ceremonia, yo entendí el gran poder que tenían estas cartas y me compré mi primer mazo que fue un Rider White y yo dije, necesito guía. Me puse a buscar en internet y encontré una chilena que me encanta, la amo, se llama Francisca Jara. Ella tiene unos cursos de tarot y comencé a llevar su curso porque yo dije, bueno, si esta herramienta está llegando a mí y yo nunca había recibido ni siquiera una lectura de tarot, nunca. Ya, y cuando lo empecé a estudiar, ni siquiera había todavía recibido una lectura. De hecho, mi primera lectura la recibí con Francisca, esta chilena, cuando terminé su primer curso. Y ya después yo comencé a seguir estudiando sola. Yo creo que el tarot es mucho, es bueno tener una guía, pero ya es mucho autoconocimiento y es un parte de un proceso muy personal, ¿verdad? De nosotros. Así es como llegó el tarot. Después una amiga me dijo que, bueno, una amiga que se hizo amiga, digamos, en el proceso, me dijo que ella recibía lecturas con una señora aquí en Costa Rica que se llamaba Reina. Yo fui donde Reina, yo a ella no le dije que yo leía el tarot y me hizo una lectura que me explotó la jupa. O sea, yo dije, ¿qué? Y le pedí que me diera clases y comencé a recibir lecciones con ella. Y vieran que ella, bueno, ella me hizo 3 lecturas y ella falleció. Y bueno, yo cada vez que voy a hacer una lectura, yo llamo a Reina. Y cuando estoy haciendo una lectura y no puedo leer, yo digo, Reina, por favor, ayúdame. Fue una maestra increíble. eh, y bueno, si las personas que están escuchando este podcast, alguna recibió una lectura con Reina, bueno, transformador completamente. Pero así fue como llegó el tarot a mi vida. Sabes que rescato mucho de esta conversación y que sinceramente me gustaría, bueno, preguntarte si también coincides con eso. Ujú. Creería que sí, porque bueno, Lau me ha hecho lecturas a mí mucho, entonces también por eso podría leer este mensaje, pero la importancia de siempre, siempre entender que tenemos un libre albedrío y que al final del día el tarot es un camino, es un proceso, es una herramienta, pero nunca, nunca está por encima de nuestro poder personal, ¿verdad? De nuestra capacidad de elegir nosotros el camino que queremos. ¿Te parece eso, verdad? Yo tengo como esta lectura de tu mensaje. Total, totalmente. El tarot a nosotros nos muestra nuestras máximas posibilidades, nuestro máximo potencial. Y nosotros sabremos si nos alineamos con eso o no, si hacemos el trabajo o no, porque podemos ver una proyección chivísima de aquí a un año, ¿verdad? Pero de repente yo no comienzo a sembrar esas semillas que necesito poner a cosechar. Entonces, no veo cómo crear esa realidad a la que me estoy proyectando. Entonces, eso que decís es ciertísimo. Y esto también pasa mucho. Hay varias áreas que la gente pregunta siempre: trabajo, amor y digamos que dinero. Ajá, exacto. Y yo le digo a las personas, bueno, veamos su trabajo, pero usted tiene que entender que hay posibilidades aquí donde está, hay posibilidades afuera. Vamos a ver qué se está proyectando en qué y usted toma la decisión. Igual en el amor, o sea, ahorita estás con una persona o estás soltera,
sos linda, sos soltera, sos divertida, no, aquí no vamos a descubrir el agua tibia, siempre le digo eso a las personas, vamos a proyectar, vamos a ver hacia dónde te quieres ir, ¿verdad? Porque a fin de cuentas eso que decís es ciertísimo, tenemos la decisión de decidir hacia dónde quiero dirigir mi vida. Qué importante eso para cualquier herramienta, en realidad, para cualquier metodología, camino que nosotros escojamos, es algo que Cris y yo tratamos mucho de transmitir en este podcast, es siempre hacerlo desde el poder personal, siempre hacerlo en sintonía con nuestro ser superior y con nosotras, nuestra esencia, con nosotras mismas. Em, pero aquí hay una cosita que también quiero preguntarte, porque como te dije antes que tenía muchas preguntas. Y esto es algo que es un poco personal, pero también lo quiero hacer por la audiencia. Y es que hay muchos mitos en el tarot. Hay muchísimos mitos. Yo he escuchado muchas cosas, miedos, creencias, mitos, tabúes. Entonces, no sé si podemos entrar también en esa parte porque hay mucha gente que no ha entrado en este camino o no ha utilizado esta herramienta por miedo y por todas estas creencias que hay detrás. Entonces, no sé si nos puedes ayudar a desmitificar un poquito el tarot. Yo cuando lo comencé a leer a escondidas y llegó un momento en donde yo dije, necesito salir del closet y ya llevaba como 2 años leyendo el tarot. Y otra, y como contándote experiencias, cuando hacía lecturas presenciales, hubo un tiempo donde estaba viviendo donde mi mamá y llegó mi papá y yo le dije a la muchacha, sorry, no te puedo terminar la lectura, es que ya llegó mi papá y mi papá no sabe que yo leo el tarot. O sea, imagínate. Definitivamente yo misma lo viví, pero es que el tarot, así como cualquier otra cosa, se puede usar para cualquier cosa, ¿verdad? Una vela la podemos usar para invocar a la luz o para invocar otra cosa. Así el tarot, así una rosa, así lo que sea, ¿verdad? Definitivamente el tarot se ha asociado con, con cosas diabólicas, con, bueno, imagínate, con las brujas, o sea, mm, no te puedo explicar, todas aquí hemos escuchado esos mitos y muchas los hemos vivido. Yo creo que siempre han habido personas como nosotras, durante toda la historia de la humanidad. Nada más que ahora, como tenemos todas estas redes sociales, nos damos cuenta que somos muchas, ¿verdad? O muchos. Pero definitivamente creo que gracias a estos nuevos medios de comunicación podemos abrirnos más y aceptar que siempre ha existido, ¿verdad? Y creo que eso es lo importante, aceptar que una vela se puede usar para invocar al Espíritu Santo o para invocar otra cosa. Entonces, siempre tener mucha certeza de con quién recibimos el tarot, qué queremos intencionar. Ujú, y tener eso muy claro. Yo creo que es importante tener claro que el tarot, como muchas otras herramientas, es energía al final. Igual también hemos tocado esto con otras terapias. Es energía como lo somos todos y como lo es absolutamente todo lo que está a nuestro alrededor. Y nosotros con el poder creador hacemos de esa energía lo que queremos. Entonces, la vela que usamos para dar luz es la misma que puede crear un incendio. Nosotros somos los que cargamos esa vela y nosotros somos los que decidimos para qué. Por eso también el tarot me parece a mí es un proceso de autoconocimiento. Siempre hemos hecho mucho énfasis en que quien dirige el barco de nuestra vida somos nosotros. Entonces, entre más nos conozcamos a nosotros mismos, más vamos a poder tener mejores decisiones o capacidad para elegir de una mejor forma lo que queremos proyectar. Creo que con el tarot van asociados muchos mitos, como decíamos, como no sé, la carta de la muerte, cosas que son, tal vez la palabra es un poco fuerte, pero cuántas veces nosotros no pasamos un proceso como estos, ¿verdad? Cada símbolo que el tarot trae es algo que podemos asociarlo a nuestra vida, ¿cierto?
Total, total, y qué lindo que mencionas eso, ¿verdad? La gente que ya conoce el tarot le tiene miedo a la muerte, a la torre, al 10 de espadas, al 3 de espadas, y creo que al diablo, y creo que en el momento en que le dejamos de tener miedo al diablo y que decimos, qué dicha, esto es lo que yo ocupaba ver, este es el mensaje que yo necesitaba. Ahí es cuando ya estamos en una comunión completa con los arcanos porque los arcanos nos hablan a nosotros, ¿verdad? Y eso que decís de la muerte, y a veces yo cuando hago una lectura ni siquiera le digo a la persona que está saliendo, es porque se puede, ¿verdad? Malbraindear de que, uy, mira, te salió la muerte, o sea, no, le doy el mensaje. Silvia y Chris te acompañan con cápsulas de amor propio. Caminos hay muchos, lo que importa es que encontremos el método que más resuene con nosotros y que hagamos caso al llamado de nuestra alma. Te devuelvo lo aprendido. Y tal vez ahora, Laura, y si nos contás un poquito para la gente que nunca en la vida ha estado en una lectura de tarot, que ni siquiera, o sea, esto es muy nuevo y les interesa, les da curiosidad, ¿qué se puede esperar? ¿Cómo se ve, por ejemplo? Yo sé que es personalizado y que obviamente cada lectura es diferente, pero ¿qué podemos esperar de una lectura de tarot? ¿Se acuesta la persona, se sienta? O sea, ¿cómo es el asunto? A ver si nos pones un poquito como la idea. Claro. De hecho, hoy tuve una lectura con una muchacha que nunca había tenido una sesión antes de tarot. Bueno, yo personalmente hago las lecturas por videollamada. Me hace muchísima falta hacerlas presencial, pero bueno, es para comodidad de todo mundo. Yo, previo a toda la lectura, saco una explicación muy importante. Si la persona nunca ha tenido una sesión, entonces le explico cómo y por qué usamos el tarot. También tomamos un momento para abrir un espacio sagrado, ¿verdad? Y llamamos ángeles, guías, Espíritu Santo. Y yo empiezo haciendo una tirada general y después le doy espacio a la persona que me cuente un poquito en qué momento de su vida está y qué le gustaría preguntar. Generalmente no saben qué preguntar, entonces yo le digo, bueno, podemos preguntar de tu trabajo, si tenés otras opciones, si te gustaría cambiar, podemos preguntar del amor, de tus relaciones, si tenés pareja, si tenés pareja, es lindo ver el proceso de la otra persona para ser un mejor contenedor, una mejor pareja. Y ahí ya la persona se va soltando, ¿verdad? Y entonces ya dice, ay, puedo preguntar de tal cosa, es que mi tío no sé qué, tal vez tiene una propiedad y que quería vender y ya se van soltando, entonces ya más bien al final casi que ni da tiempo de hacer las preguntas que quieren. Pero esto es lo que pueden esperar de una sesión. Yo prefiero que no vengan con preguntas porque quizás puede ser... puede limitar un poco, ¿verdad? La lectura. Entonces, si la gente me pregunta, ¿y tengo que prepararme con algo? Yo les digo, con absolutamente nada. Y dentro de todo este camino de encontrarse a muchísimas personas, vos has podido notar tal vez la evolución en alguien, me refiero como personas que te siguen contactando, pero que ya vos podés ir viendo cómo esa persona va avanzando en el camino y cómo tal vez ya no es curiosidad lo que estoy haciendo, ya no es como desde una posición de duda o de carencia, sino que ya vos puedes notar cuando alguien de verdad lo está haciendo como con un poquito más de conciencia. Total, qué linda pregunta. Y vieras que justamente eh, un día de estos le hice una lectura a un muchacho que ya es como la cuarta lectura que le hago y yo pensaba, wow, la esposa de este muchacho tiene otro esposo.
completamente. Y esta lectura, él no traía preguntas y yo le dije, bueno, pero ¿qué quieres preguntar? ¿Qué quieres ver? Y el mae, quiero un mensaje, nada más quiero saber cómo está mi relación, ya sé que en el trabajo todo sigue igual, pero quiero ver cómo puedo sentirme. Y yo, wow, ¿verdad? Ya son personas que saben preguntar, se abren a recibir un mensaje y creo que ahí es donde yo más lo percibo, en cómo cambian las preguntas y hacia dónde llevan las preguntas y qué quieren preguntar, ¿verdad? Ya no es, ay, y contame cómo es que me va a salir esta oportunidad y cuándo, sino cómo me puedo preparar, cómo me puedo abrir, cómo puedo ser mejor pareja. Entonces, esa pregunta es muy linda y justamente la viví justamente el domingo con este muchacho y sí, lo puedo percibir muchísimo en cómo hacen las preguntas y en las preguntas que hacen. A lo que me estás diciendo suena que en un inicio puede ser que algunas personas lo busquen como de manera predictiva, así como, ¿qué va a pasar en el futuro? Y dígame, ¿verdad? Y yo siento que ahí es como mucho desde la perspectiva del miedo, tal vez, porque cuando yo quiero saber qué es lo que va a pasar, muchas veces es para controlar y a veces lo que está detrás es el miedo. Pero cuando empieza a haber un cambio, a lo que te entendí es porque ya viene un poco de proceso de conciencia y la pregunta ya no es qué va a pasar, la pregunta es ahora para mí mismo o para mí misma, ya es como cómo yo puedo aprender de esto o cómo puedo yo prepararme para esto o cuál es mi camino, ya es una cuestión más como a lo interno, casi que para ellos mismos y no tanto hacia vos, a usted, dígame qué hacer, ¿verdad? Que tal vez es mucho como llega la gente. Entonces, qué bonito ver ese cambio y, y, y como lo decíamos al inicio, va muy de la mano o puede ir muy de la mano con el proceso personal de una persona. Sí, total. Yo te voy a ser muy honesta. A mí me gusta el tarot predictivo. Así lo uso, así me ha ayudado más a mí y siento que así le ha ayudado a muchas personas que vienen a sesiones conmigo. Siento que cuando hacemos predicciones tenemos certeza. Obvio, siempre antes de hacer una predicción yo les digo, aquí solo Dios sabe y aquí usted decide, como decía Chris, ¿verdad? Hay libre albedrío. Sin duda, las predicciones en el tarot, como les dije, ¿verdad? O así lo percibo yo, son una línea del tiempo muy alta. Y para llegar a esa línea del tiempo tenemos que nosotros elevar nuestra frecuencia. Yo no lo voy a hablar así a una persona que es la primera sesión que tiene, ¿verdad? Entonces, eso también para las personas que están comenzando a leer el tarot hay que entender eso, cómo le voy a hablar a la persona que está viniendo a la sesión, es la primera sesión, la segunda, la tercera, y cómo está recibiendo los mensajes, qué necesita escuchar, porque eso es parte también de la terapia y la persona que está entregando el mensaje, qué necesita esta persona en este momento, ¿verdad? Y creo que eso es parte también de la intuición que tenemos que poner en práctica a la hora de entregarle el mensaje a una persona. ¿Dónde está esta persona energéticamente? ¿Qué necesita? Si nosotras somos canales, tenemos que permitirnos ser canal y percibir qué está necesitando, qué vino esta persona a buscar a mí, ¿verdad? Y no tener miedo tampoco. Y te voy a ser muy honesta, yo a veces me critico a mí misma porque a veces se me salen de las manos las predicciones y yo digo, mae, no sé hasta qué punto, pero después digo, yo misma no lo puedo controlar, ¿qué hago si eso es lo que estoy leyendo? ¿Verdad? Entonces, ahí es donde también yo le digo a las personas, usted nunca va a recibir dos lectores de tarot iguales, nunca, ¿verdad? Inclusive he tenido ocasiones donde una persona me escribe y yo le digo, tengo demasiado trabajo, lo mando a donde alguien más, este, y después de que ella fue donde esta persona regresó a mí y me dijo, Lau, me encantó tu amiga, chivísima, preciosa, pero necesito el mensaje como vos me lo das, ¿verdad? Entonces ahí es donde también tenemos que soltar, ¿verdad? Y confiar en cómo nos están hablando las cartas a nosotras. Yo rescato mucho dentro del proceso de aprendizaje con el tarot, desarrollar la certeza
desarrollar la certeza de que cuando yo estoy siendo consciente de mi proceso, estoy tomando las decisiones correctas y utilizo el tarot como una herramienta que al final no es quien me elige mi camino, sino que soy yo quien lo hace, me permite conectar con la certeza de que lo que estoy teniendo como un resultado es lo que es mejor para mí. Esa es de las principales cosas que a mí me parece que uno puede aprender acá. Y también desarrollar la intuición, tanto para la persona que entrega el mensaje como quien lo recibe. Sin duda alguna, al ser el tarot algo abstracto, porque a lo mejor, bueno, aunque tiene su técnica, es mucha interpretación, pero me parece que desarrollar la intuición para recibir, para entregar el mensaje, es maravilloso. Es maravilloso como en una sesión ya uno puede permitirse ser canal de toda esa energía. Y con esto, Lau, me gustaría como preguntarte de todo el proceso que ya vos tenés con el tarot, de todas las personas con las que ya vos has podido ayudar o has podido guiar, ¿cuál podría ser aquel mensaje que vos le querés dar a los demás? ¿Qué es lo que le devolves a las personas que están escuchando sobre las lecturas del tarot o el tarot como herramienta de autoconocimiento y sanación? A las personas que nunca han recibido una lectura de tarot y lo quieren hacer por curiosidad, les diría que no lo hagan. Personalmente, yo me he negado a hacer lecturas de tarot cuando me han dicho es que me contaron y tengo curiosidad. No las hago. Definitivamente tienen que tener una intención y tienen que también encontrar a la persona con quien quieren recibir esa lectura. Y también a las personas que ya usan la herramienta, ya sea de forma personal o para entregar mensajes, que les puedo decir es que confíen muchísimo, conecten muchísimo con los arcanos, conecten muchísimo con ese mensaje que están recibiendo, ya sea predictivo o sea para crecimiento espiritual. Y de verdad que bueno, también quiero decirles que respeten mucho la herramienta. A mi hermana, les cuento, a mi hermana le encanta que yo les haga lecturas y a veces me dice, saque las cartas. Y yo le he tenido que decir más de una vez como, no, el tarot no es para jugar. Entonces, que respeten la herramienta, que no jueguen con la herramienta, que siempre lo hagan en un espacio protegido, llamando a los ángeles, a los seres de luz con los que se sientan conectados y que se abran a recibir el mensaje y a usar los mensajes, ¿verdad? Ponerlos en práctica. Lau, y tal vez también si nos cuentas, ¿cuál podría ser tu mejor legado del tarot? ¿Qué es lo que más has aprendido? ¿Qué es lo que más has podido desarrollar vos como persona a través de facilitar esta herramienta? Que no tengo el control. Cris, no tengo el control. Yo te voy a ser honesta. Yo varias veces le he dicho a Luis, a mi esposo, o a Mónica, mi hermana, yo, mae, ya no quiero leer el tarot. Mae, me agota. Mae, a veces he sentido miedo, no les miento, en sesiones o a veces cuando, no sé, ya después de la semana quizás he hecho muchas lecturas y siento miedo. Entonces, lo que me ha dejado es, no tengo el control, las personas siguen viniendo, o sea, sigo conectando con los mensajes, sigo aprendiendo y de verdad que lo que me ha enseñado es ponerme al servicio y entregar, ¿verdad? Y ponerme a un lado y poner a un lado mi miedo y poner a un lado el no tengo tiempo y poner a un lado qué cansado y poner todo eso y aprender que todos somos instrumentos y nos ponemos al servicio. Te esperamos en nuestro podcast Te devuelvo lo aprendido.
bonito ese mensaje, porque siento que de alguna manera todos pasamos, dependiendo de la metodología o la herramienta que usemos, como que llegamos a ese mismo punto, ¿verdad? Donde decimos simplemente me voy a rendir y me voy a dejar ir porque es algo más grande que nosotros. Yo creo que cuando uno tiene un llamado o una vocación, es algo que lo escoge a uno y como decías, realmente no tenemos el control porque es una fuerza mayor que nosotros que nos está utilizando y simplemente hay que rendirse y decir, bueno, voy a ser instrumento, voy a hacer mi parte. Eh, Te agradezco mucho de parte de nosotras por haber sacado el rato para hablarnos de este tema tan interesante, de esta herramienta más para el crecimiento personal. También un agradecimiento especial porque vos sos nuestra última invitada de la temporada 1. Con esto estamos cerrando nuestra primera temporada, Cris, lo logramos y quisiera también agradecerles a todas las personas que nos han acompañado, nos han escuchado y que han recibido algo de todo lo que les hemos devuelto en esta temporada. Sí, muchísimas gracias a todos y los esperamos en nuestra siguiente cápsula de Te devuelvo lo aprendido.